Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 91. El surgimiento de la colonia artificial fusionada. ¿Cómo pudiste liberar esa presión de viento con una sola patada? Aratasome se tocó el corazón palpitante, conteniendo su asombro. ¿Pero cómo es posible? ¿Qué tipo de fuerza se necesita para liberar esa presión del viento? ¿Acaso eres un Cabaneri? Aratasome realmente lo encontraba increíble. No, Cabaneri no puede hacer tal cosa. ¿Eres un Nue? Oh, no sé a qué Nue te refieres. Preguntó Lasky con curiosidad. Aratasome guardó silencio. A Lasky no le importó al ver esto y dijo con una sonrisa: en ese caso, bájate del autobús conmigo. Olvídalo, mejor quédate aquí, afuera es aún más caótico. Cuando saliera al exterior, seguramente se encontraría con más ataques de soldados vestidos de negro. No le preocupaba eso, pero quién sabía si alguna bala perdida podría alcanzarlo. Al menos dentro del vagón, contaban con la protección de placas de hierro a su alrededor. Swish. En ese preciso instante, una figura borrosa entró en el carruaje con un silbido. Lasky no se inmutó, pero Aratasome y los otros dos se quedaron mudos al ver aparecer junto a Lasky a una atractiva mujer rubia, vestida de negro, que solo dejó una estela borrosa en sus retinas. ¿Qué pasó? Marta respondió concisamente. Amatori Viva mató al gobernador y al jefe samurái de aquí y regresó con Yomogawa Ayame. Y después de regresar, se marchó con la mujer rubia hacia la parte delantera del tren. Yomogawa Ayame está bajo custodia, y vi que los Karikatasu estaban masacrando a los soldados en la estación de Iwato que querían subir al tren y escapar. Marta, quédate aquí con el Dr. Aratasome. Ah, y estos dos investigadores, pero no son importantes. Si alguien se mueve, mátalo inmediatamente, ordenó Lasky con rostro impasible. ¿Y tú? Voy a capturar a Amatori Viva y luego esperaré a que lleguen los demás equipos. Tras decir esto, Lasky se dio la vuelta y se marchó, desapareciendo rápidamente del carruaje. Pero ni él ni Marta notaron la expectación y la burla en los ojos de Aratasome. Adelante, Viva debería despertarla pronto. Aunque estos dos tipos extraños parecen muy fuertes, el poder de Nue es obviamente más aterrador. Parece que pronto tendré dos sujetos de prueba más interesantes. Lasky iba muy rápido, pero cuando llegó a la parte delantera del tren, descubrió que el aura de Amatori Viva no estaba allí. En cambio, un guerrero vestido de azul esquivó hábilmente los disparos del camión de vapor, blandiendo una espada larga y brillante. Defendía a Yomogawa Ayame y a Yukina de los soldados vestidos de negro que intentaban acercarse. Kurusu. Ten cuidado. Al ver esto, Lasky recordó que Yomogawa Ayame también era una de las personas designadas por la base para recibir cuidados, y Lasky desapareció del tejado del Kokuhou en un instante. En el instante siguiente, apareció frente a Yomogawa Ayame. Shigan. Loto amarillo. Su aparición fue tan repentina que los soldados Karikatasu que lo rodeaban no tuvieron tiempo de reaccionar. Entre las numerosas siluetas borrosas del Shigan, cayeron al suelo, gimiendo y sangrando. Yomogawa Ayame y Yukina estaban completamente sorprendidas. Aunque ambas tenían personalidades valientes, en última instancia seguían siendo personas comunes y corrientes. En cuanto parpadearon, una imagen residual negra apareció frente a ellos, y luego las imágenes borrosas se extendieron en todas direcciones, y entonces los soldados murieron en el suelo desangrándose. No fue hasta que los hombres cayeron en charcos de sangre que las dos mujeres pudieron ver con claridad la figura que tenían delante. Vaya al cuarto vagón, allí habrá gente para protegerle. Al oír esta orden clara y concisa, Yomogawa Ayame preguntó nerviosamente. ¿Puedo preguntar quién es usted? Señorita Ayame. En ese momento, el guerrero vestido de azul llamado Kurusu ya se había encargado de los soldados vestidos de negro que lo rodeaban. Se acercó rápidamente, empuñando un cuchillo largo con una capa de la membrana del corazón de Kabane, y miró a Lasky con recelo. Por supuesto, vio cómo Lasky mataba a 7 u 8 soldados en un instante.
Para ser sincero, no vio mucho con claridad, pero fue precisamente por eso que decidió que la otra parte era una persona peligrosa. Y este hombre peligroso está parado frente a la señorita Ayame, de quien está profundamente enamorado. Tienes una buena espada. Lasky comprendió algo en cuanto vio los ojos de Kurusu, que estaba dispuesto a morir por la mujer que amaba, lo que le hizo apreciarlo un poco. Porque eran el mismo tipo de personas. Es que eres demasiado débil. Si quieres proteger a tu mujer, tienes que volverte más fuerte. Cuando Lasky se acercó a Kurusu, le dio una fuerte palmada en el hombro. De hecho, Kurusu inconscientemente quería evitarlo, pero la velocidad de la mano del primero era demasiado rápida, y su cuerpo fue presionado por la palma antes de que pudiera moverse. Esto le hizo comprender la enorme diferencia de fuerza que existía entre él y el hombre de negro que tenía delante, pero las palabras de la otra persona fueron lo que realmente le sorprendió. Ah. No, ¿de qué estás hablando? El rostro de Kurusu se puso rojo de repente, sus ojos vagaban y estaba confundido. Yomogawa Ayame también se quedó atónita por un momento, pero tras reaccionar, miró tontamente al joven guerrero que tenía delante y que la había estado protegiendo. Roar. De repente, un rugido bestial atrajo la atención de todos y Lasky entrecerró los ojos. Vio un enorme monstruo oscuro en dirección a la puerta de la ciudad, que alzaba la cabeza y rugía. ¿Es esa la colonia fusionada de la que hablaba el Dr. Fritz? Ah, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible? ¿Por qué apareció de repente el humo negro aquí? Los soldados de la estación de Iwato, que disparaban sin cesar contra Kabane, situado en la muralla de la ciudad, quedaron completamente atónitos al ver el cúmulo negro que se formaba rápidamente desde la base de la muralla a una velocidad visible a simple vista. Lógicamente hablando, incluso si hay un humo negro, debería venir de lejos, dando tiempo a todos para asimilarlo y prepararse. Pero, ¿qué está pasando ahora? Fuego. Fuego. Fuego de inmediato, detengan esto antes de que esté completamente formado. Un samurái que empuñaba una espada larga reunió valor y gritó a los soldados que lo rodeaban. Los soldados despertaron y se dieron cuenta de que no había diferencia entre estar aturdidos y esperar la muerte, especialmente aquellos que estaban junto a los cañones, y rápidamente alzaron las bocas de los cañones apuntando al Kabane que se encontraba debajo de la ciudad. ¡Bum! 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 7 u 8 piezas de artillería situadas en las murallas a ambos lados de la puerta de la ciudad abrieron fuego casi simultáneamente. En medio de las feroces llamas, las balas de cañón impactaron contra la columna de humo negro cercana, y de repente, bolas de fuego se expandieron una tras otra en su interior. Roar. Tras la explosión de numerosos fragmentos oscuros, se vio que alzó la cabeza y lanzó un rugido estridente. En su interior, Orobi, envuelto como un capullo en incontables hilos oscuros y pegajosos, también gritó al mismo tiempo. Evidentemente, había sido alcanzado por la artillería. Este enorme monstruo negro estaba completamente enfurecido. Aprovechando el hueco entre los soldados que cargaban las balas de cañón, rápidamente reabasteció su cuerpo herido con el flujo continuo de Kabane, y luego se lanzó de cabeza contra la muralla de la ciudad que tenía delante. ¡Ah! No. Para desesperación de los cientos de soldados y samuráis que custodiaban la estación, el humo negro aplastó directamente una sección de la muralla de la ciudad. De repente, el polvo y el humo se elevaron hacia el cielo, había ladrillos rotos por todas partes y un fuerte estruendo resonó en todo el cielo de la estación de Iwato. Eso es lo que solemos llamar Noe. Una colonia fusionada artificial con Kabaneri como núcleo. Aunque parezca un humo negro común y corriente, humo negro es solo una de sus habilidades. Es realmente emocionante ver lo poderoso que es. En el Kokuhou, a Arata Soe ya no le importaba la vigilancia de Marta a su lado y observaba con entusiasmo su obra maestra experimental con el telescopio frente a su cuello. Utilizando como material principal la sangre cardíaca de luz azul de la colonia fusionada, y complementada con otros materiales y tecnologías bioquímicas, se desarrolló algo llamado sangre negra. Debido a que puede potenciar enormemente el efecto del virus Kabane, siempre que se inyecte en el pecho de un Kabaneri con una aguja, se convertirá en este Noe extremadamente poderoso. ¿De qué estás hablando? ¿De una colonia fusionada artificial? En ese momento, Yomogawa Ayame, la revisora Yukina y el samurái Kurusu también se encontraban cerca. Finalmente, decidieron seguir el consejo de Lasky. Afuera reinaba un caos y un peligro insoportables, y ahora los tres estaban atónitos ante los disparatados comentarios del Dr. Arata Soe.
¿Existe tal cosa? Marta miró sorprendida el humo negro. Aquello parecía bastante poderoso. Al mismo tiempo, le preocupaba un poco Lasky, que actuaba solo. En el caótico campo de batalla lleno de fuego, humo, sangre y muerte, a Amatori Viva no le importaba en absoluto la matanza indiscriminada de los soldados que lo rodeaban. Daba igual si eran Kabane o humanos. Siempre que no fueran miembros de los Karikatasu, cualquiera que se acercara sería abatido por los rifles de vapor. Al ocupar la entrada de la estación, bloquearon de hecho la única vía de escape para todos los habitantes y soldados de la estación de Iwato, dejando a estos últimos ante la desesperada situación de ser atacados por ambos bandos. Amatori Viva se limitó a mirar fríamente el humo negro a lo lejos, resultado del sacrificio de Orobi, pero no sintió en absoluto remordimiento ni culpa. Para él, todo era simplemente una herramienta. Hermano mayor. Amatori Viva vio a una niña con 2 coletas y un vestido rojo corriendo hacia ella y le dijo con una sonrisa: hiciste un buen trabajo, Mumei. Pero, ¿no me dejaste abrir la puerta para que todos los Karikatasu pudieran entrar a la ciudad? ¿Por qué? Mumei miró ansiosamente a la otra parte y gritó. Sí, el puente colgante de la puerta de la ciudad que Lasky vio caer repentinamente fue abierto por ella misma. Al ver la trágica situación que ocurrió por su culpa, la joven sintió un profundo dolor y angustia. Ahora necesita urgentemente una explicación de su hermano. Mira, Mumei. Amatori Viva giró la cabeza y echó un vistazo al infierno en la tierra creado por sus propias manos y dijo en voz baja: este es el mundo justo e igualitario que buscamos. Los cadáveres devorados por Kabane, las casas que se derrumbaron en llamas, los muertos vivientes cuyos corazones se encendieron tras la resurrección, la sangre y los cuchillos y pistolas rotos esparcidos por el suelo son, sencillamente, las imágenes más bellas contra el telón de fondo del cielo vespertino. Solo los fuertes merecen vivir en este mundo. Los débiles no tienen derecho a vivir. Tras decir eso, ignoró a Mumei y avanzó lentamente solo. Esto hizo que la chica Mumei finalmente se diera cuenta de que había sido engañada, completamente engañada por ese hermano mayor al que siempre había admirado. Esto la dejó sin saber qué hacer, y se quedó allí paralizada, sin saber qué hacer. Roar. En ese momento, el humo negro que había derribado el muro comenzó a emitir un aullido estridente, mientras que las fibras rojas que recorrían su cuerpo comenzaron a desprenderse como lodo. Maldita sea, es mucho más rápido de lo esperado. Por supuesto, el grillete por sí solo no puede impedir por completo que el virus invada el cerebro. El doctor Arata Soe observó con reticencia cómo el humo negro se disipaba por completo. Si esta colonia artificial fusionada quiere continuar, debe asegurarse de que la conciencia de Kabaneri, como núcleo, sea relativamente lúcida. De lo contrario, solo podrá ser un Mue ordinario. Pero no se lo explicó claramente a Amatori Viva. De todos modos, incluso si algo hubiera sucedido, podría explicarse por un accidente. En cuanto a la vida o la muerte de Orobi, le daba completamente igual. Lo que le importaba eran los resultados de la prueba. Sin embargo, teniendo en cuenta el carácter de Amatori Viva, es muy probable que no le importe. Señorita Marta, ¿podría hablarnos del gobierno mundial del que habla? Al ver que el humo negro ya no era visible, Yomogawa Iyame reprimió la conmoción en su corazón y miró a un lado para ver a la bella rubia de aspecto claramente occidental. Lasky ya había llegado cerca de Amatori Viva, pero lo primero que notó no fue a este último, sino la sombra negra que estaba matando al Karikatasu a gran velocidad. Esta escena lo sorprendió mucho. Porque la velocidad que muestra el oponente ya es muy cercana a la de la mayoría de los miembros de su CP9, y la figura es obviamente muy menuda. Lasky pensó inicialmente que el único poder de combate destacable en este mundo era el humo negro que acababa de aparecer. ¿Qué es eso? Pero cuando vio que esa cosa se acercaba rápidamente a donde estaba Amatori Viva, no pensó en nada más y desapareció instantáneamente del lugar. Soru. Capítulo 92. La llegada de CP9. Una sombra oscura parpadeó en el aire, y los 2 soldados vestidos de negro presentaban enormes cortes sangrientos en el cuello. Tras respirar hondo, cayeron al suelo con una expresión de incredulidad en sus rostros. Justo cuando esta figura, rápida como una flecha, se acercaba a unos 10 metros de Amatori Viva, apareció a su lado otra figura aún más rápida, como un rayo. En un instante, una intensa luz negra cruzó el lugar como si hubiera anticipado el movimiento. ¡Bang! Con un impacto sordo, salió disparado hacia atrás a mayor velocidad, atravesó la pared lateral de una casa a lo lejos y desapareció.
¿De verdad es ella? Lasky le dio la espalda a Amatori Viva y recordó con sorpresa el rostro que había visto en ese preciso instante. Es la señora de cabello rubio y cejas doradas. Hablando de eso, se parece un poco a Marta en temperamento, pero esta última es más encantadora. ¿Quién eres?, preguntó una voz a sus espaldas. Lasky giró el cuerpo y la cabeza para mirar a Amatori Viva con indiferencia. Soy un investigador especial enviado por el gobierno mundial. Soy su tutor temporal. Así que quédense quietos y cooperen. ¿Gobierno mundial? Amatori Viva repitió la frase con confusión. Jamás había oído hablar de tal organización. ¡Bum! Arg. En ese preciso instante, Orobi, a quien Lasky había lanzado por los aires de una patada, como era de esperar, lanzó por los aires los escombros del edificio que se le habían caído encima, luego se puso de pie y le rugió a Lasky. En este momento, su apariencia ha cambiado radicalmente. No solo su cuerpo está cubierto por una capa de armadura biológica negra con brillo metálico, sino que incluso su bonito rostro está medio oculto, y sus dos brazos se han transformado en enormes cuchillas negras. Una intensa luz azul brotaba de su pecho, y sus pupilas azul oscuro reflejaban locura e intención asesina. Parecía haberse transformado por completo en Cabane. Swish. En el instante siguiente, se convirtió en una sombra negra con destellos azules, avanzando a una velocidad increíble. TCH. Lasky resopló fríamente y se dijo a sí mismo: por fin, me he encontrado con un oponente bastante bueno. Tras estirar un poco el cuerpo, sus huesos comenzaron a crujir, sus músculos se tensaron y sus extremidades y columna vertebral se arquearon como un arco. Al segundo siguiente, también se convirtió en una sombra que se movía con una velocidad increíble. Como capitán actual del CP9, no tenía motivos para retroceder. Clan. La fuerza se concentró en su dedo índice y, de repente, se clavó en la hoja negra que descendía verticalmente. El aire pareció estallar durante la colisión, liberando una gran cantidad de viento y olas que levantaron polvo a su alrededor. Arg. Orobi, que se transformó en un mue al sentir la resistencia en su mano, rugió furioso hacia Lasky, que estaba cerca, e inmediatamente lanzó un ataque loco y caótico. Sin embargo, Lasky tiene más experiencia en combate. Se movió evasivamente dentro de un área pequeña, esquivando los ataques frenéticos, rápidos y densos, sin dejar que ella tocara ni un solo hilo de su ropa. ¡Bum! Lasky esquivó la espada negra y, en un abrir y cerrar de ojos, lanzó un puñetazo con la mano derecha que impactó con fuerza en el costado de la cara de Orobi, provocando que éste girara y saliera disparado por los aires a gran velocidad. Pero semejante golpe no la dejó incapacitada. Giró rápidamente en el aire, aterrizando con los pies rozando el suelo para frenar el impulso, y finalmente se detuvo con firmeza, aunque la armadura que cubría la mitad de su rostro estaba ahora llena de grietas. ¿Ah, sí? Lasky arqueó las cejas sorprendido y luego, sonriendo fríamente, dijo: tienes una buena defensa. El golpe anterior había sido imbuido con Aosokwati, con la intención de dejarla inconsciente de un solo golpe. Si es así, recibirás más golpes. Él ya se ha dado cuenta del gran valor de Orobi. Si ella pudiera llevarlo de vuelta a la base, probablemente la gente del Instituto de Investigación Bioquímica estaría muy contenta. Con eso en mente, Lasky decidió terminar con esto rápidamente, pero en ese momento, su haki de observación le hizo notar que Amatori Viva, que estaba detrás de él, se disponía a huir. Después de todo, Viva tampoco era tonto. La pelea entre Lasky y Orobi que acababa de tener era, obviamente, incomprensible para él. La primera incluso amenazó con arrestarlo, mientras que la segunda había perdido la cabeza, y mucho menos esperaba que ella lo dejara ir. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad para escapar mientras ambos estaban ocupados peleando? Este bastardo, Lasky apretó los dientes con rabia, pero Orobi no le dio oportunidad de retirarse de la batalla. Su figura se abalanzó sobre él como un rayo, y esta vez, volutas de niebla azul-violeta aparecieron en su cuerpo. ¡Swoosh! La enorme hoja negra se abalanzó sobre él, rasgando el aire y creando un rugido ensordecedor. La expresión de Lasky cambió drásticamente. Aquel cuchillo le produjo una sensación de crisis, y rápidamente golpeó el suelo con fuerza. ¡Bum! Al instante siguiente, la hoja curva negra pasó por encima de su cabeza y, al tocar el suelo, explotó como una bomba, provocando que un área de 10 metros a la redonda estallara por completo. ¿Qué está pasando?
¿Qué clase de poder es este? En el momento crítico, Lasky usó a Soru para abrir una distancia de unos 20 metros. Observó con asombro cómo el lugar donde estaba parado un segundo antes quedaba cubierto por una nube de humo. Mientras tanto, Orobi, que acababa de atacar, aún no había terminado. A pesar de que la visibilidad estaba obstruida por el humo, el Aki de observación de Lasky podía percibir claramente los extraños movimientos de Orobi. La vio agacharse en el suelo como una bestia, abrir la boca y alzar la cabeza en su dirección. Una fuerte oleada mental llenó el aire a su alrededor. Entonces, una esfera de energía mental, saturada de emociones extremadamente negativas, se formó justo delante de su boca. ¿Qué es eso? Cuando esta imagen apareció en su mente, la expresión de Lasky cambió drásticamente, perdiendo toda su calma anterior. Justo cuando Lasky intentaba escapar usando a Soru, Orobi lanzó la esfera de energía. En un instante, las turbulentas ondas de aire despejaron por completo el denso humo circundante. Era una esfera de color azul violáceo, compuesta enteramente de energía, que se expandió varias veces al ser lanzada, transformándose en un torrente de luz que envolvió por completo el cuerpo de Lasky. Pero esto no fue lo más aterrador. Resulta que esta esfera de energía destruyó instantáneamente todos los edificios en línea recta frente a Orobi, pasando por completo por la estación de Iwato. No muy lejos, Amatori Viva, que aún no se había alejado lo suficiente, oyó el fuerte ruido. Se giró y lo miró, y de repente se quedó paralizado, con las pupilas temblando violentamente. ¿Es esto lo que hizo Orobi? Siempre había creído que solo los fuertes merecían vivir y los débiles morir. Ahora, por primera vez, sentía que se había convertido en un debilucho. Por desgracia, el precio de este poder es perder la autoconciencia. Sacudiendo la cabeza, Amatori Viva estaba a punto de marcharse de nuevo. Quería regresar al Kokuhou y dirigirse a Kongoukaku, el objetivo de su destrucción. Pero justo cuando se dio la vuelta, alguien le dio una palmada en el hombro. Debes ser Amatori Viva, ¿a dónde vas? ¿Quién eres? El corazón de Amatori Viva se encogió al ver al hombre de negro que apareció a su lado en un momento desconocido. No muy lejos, 5 hombres vestidos de negro se acercaron, custodiando a un hombre con un abrigo blanco. Hermano. En ese momento, Mumei pareció haberse recuperado de su confusión, o dicho de otro modo, fue despertada por el ataque anterior de Orobi. Aunque sabía que Amatori Viva la había estado engañando, sus años de admiración le impedían odiarlo. Al ver que unos desconocidos lo retenían, corrió instintivamente hacia él con la pistola de vapor en la mano, dispuesta a enfrentarse a los hombres de negro de 2 metros de altura. Suelta a mi hermano mayor o te arrepentirás. Jaja, no te preocupes, niña. En ese momento, el hombre de bata blanca se acercó y sonrió ampliamente. Permítanme presentarme. Me llamo Ron. Soy investigador senior en el Instituto de Bioquímica, que depende directamente de la Academia Mundial de Ciencias y son agentes especiales de Cyberpol, la organización del gobierno mundial. No tenemos malas intenciones, siempre y cuando cooperen. Al mismo tiempo, el hombre de negro bajó la mano del hombro de Amatori Viva, pero aún así, este último no se atrevió a actuar precipitadamente. Había presenciado con sus propios ojos la actuación de Lasky en combates anteriores. Tenía que sospechar que todos esos hombres de negro tenían una fuerza similar. De ser así, disparar al azar habría sido en vano. Pero la pequeña Mumei era intrépida. Estaba acostumbrada a someter a cualquier persona o situación gracias a su habilidad y al físico mejorado de Cabaneri. Sin importar quién fuera su oponente, su primera reacción siempre era someterlo. Se elevó en el aire con agilidad y, con un giro rápido, se lanzó hacia Ron. Como no quería matar a nadie, no quería disparar, pero estaba preparada para controlar a la otra persona como rehén. Para. Mumei. Dijo Viva con un cambio repentino en su expresión, con un tono ligeramente ansioso, tratando de detenerla, pero era demasiado tarde. ¡Guau, qué enérgica es esta niña! Exclamó entre risas un miembro del CP8 que seguía al líder del equipo, Ron. Esto también sirvió como indicación para que los demás le dejaran tomar el mando. Entonces, con un movimiento rápido, el hombre de negro apartó el cuchillo que Mumei había blandido con un dedo, y luego golpeó a la chica con un golpe ligero a una velocidad que ésta no pudo soportar. Tras un golpe sordo, Mumei se desmayó inmediatamente y fue abrazada por el hombre de negro, quien intervino para evitar que cayera al suelo. Vete a dormir un rato, ahora no es momento para armar un escándalo.
Esta escena eliminó cualquier esperanza de resistencia o escape en la mente de Amatori Viva. Él también es un Cabaneri, pero en términos de efectividad en combate, no es necesariamente mucho más fuerte que Mumei. Esto lo llevó a preguntarse qué era realmente el gobierno mundial. Oye, ese corazón azul brillante, ¿es el Kabane corazón azul nativo de este mundo? Parece muy destructivo. Me pregunto cómo se compara con Steve Gus. Ron los ignoró y dio unos pasos hacia adelante para observar la batalla de Orobi a lo lejos. Al mismo tiempo, Lasky frunció el ceño y miró al hombre de negro que estaba de pie frente a él. Justo en ese momento, cuando no pudo esquivar el ataque y tuvo que resistir el impacto, este hombre apareció frente a él en un instante y bloqueó la mayor parte del bombardeo de energía. ¿Quién eres? Por supuesto, Lasky supo que probablemente se trataba de su colega. Pero lo que más le llamó la atención fue la armadura negra que cubría su rostro, la luz azul en su pecho y corazón, y el aura púrpura que emitía al bloquear el ataque, todo idéntico al individuo contra el que había estado luchando. Steve Gus, antiguo CP8, ahora CP9, se convirtió en el primer guerrero Kabane en el experimento del Instituto de Investigación Bioquímica. Un placer conocerle, Capitán Lasky. Así que eso fue lo que pasó. Lasky se dio cuenta de repente y luego dijo con disgusto: ¿Viniste aquí para presumir de tu poder ante mí? No, simplemente seguí las instrucciones del líder Rom y vine a comprobar la diferencia entre este guerrero Kabane local y yo. Capitán, por favor, permítame enfrentarme a este oponente, dijo Steve Gus, mostrando gran respeto hacia Lasky, lo que mejoró un poco el semblante de este último. Entendido. Dicho esto, Lasky desapareció instantáneamente del lugar, dirigiéndose rápidamente hacia donde estaban Ron y los demás. Al ver que Lasky se alejaba, Orobi corrió hacia él. Steve Gus resopló con frialdad al presenciar esto y, en un instante, la interceptó. ¡Bang! Steve Gus agarró la gran hoja negra con la mano, y saltaron chispas cuando las dos fuerzas chocaron. Steve Gus sonrió al mirar a Orobi, que emitía extraños rugidos. Sigue siendo una gran belleza, tilde roar. Con un rugido lleno de ferocidad y brutalidad, los dos Nue desataron sus poderosas energías azul púrpura. Las espadas y los puños volvieron a chocar violentamente, creando una serie de sonidos atronadores, como si golpearan metal. El suelo tembló y se agrietó mientras los dos luchaban a una velocidad vertiginosa, generando ondas expansivas en todas direcciones. La energía que utilizan es algo similar a la Ki, pero en comparación, parece más violenta y tiene un impacto evidente en la mente, reflexionó Lasky, frunciendo el ceño mientras observaba la intensa pelea entre ambos. En ese instante, 4 hombres vestidos de negro aparecieron repentinamente a su alrededor, lo que hizo que Amatori Viva se sintiera aún más desesperado e indefenso. Se dio cuenta de que, aparte del investigador llamado Ron, no podía vencer a ninguno de los hombres de negro. Capitán. Resultó que habían llegado miembros de otros grupos del CP9. Lasky frunció el ceño y preguntó con frialdad: ¿Dónde están los otros 2 grupos? No me digas que aún no han llegado. Capítulo 93. Revelando fuerzas. No, ellos también ya están aquí. Primero nos reunimos con Marta, y luego ellos se quedaron allí para proteger a los Kokuhou y a esos objetivos clave, mientras nosotros íbamos a buscarte. Un miembro del CP9 explicó rápidamente. Bueno, eso es bueno. Lasky asintió con indiferencia y continuó observando la feroz batalla a lo lejos, pero era obvio que Steve Gus estaba sometiendo por completo al oponente. Aunque ambos bandos son guerreros Kabane, al fin y al cabo, existe una diferencia insalvable en fuerza básica. Desde el principio, no hubo suspenso en esta batalla. Para que el líder del equipo, Ron, pudiera observar tantos detalles como fuera posible, Steve Gus contuvo a sus fuerzas y se mantuvo en un punto muerto con Orobi. Aún así, el estruendo de la batalla era impresionante. Por cierto, encontramos cientos de Kabane encerrados en jaulas dentro del Kokuhou, y un corazón azulado brillante alimentado con su sangre. ¿Ah, sí? Al oír esto, Ron miró sorprendido al miembro del CP9 que hablaba, y entonces Lasky sonrió y dijo: no solo eso, el Dr. Arata Soe, especialista en el desarrollo del virus Kabane, también está con Marta. Tendrán mucho de qué hablar. Genial. Vamos, conozcamos al Dr. Arata Soe. Ron no podía contener su emoción. ¿Y qué hay de Steve Gus? ¿No vas a verlo? Que capture a la persona y la lleve de vuelta a la base. Cuando llegue la vicealmirante Tsuru, es posible que recupere la consciencia.
Dígale que tenga cuidado y que no la lastime. Mientras hablaba, Ron pidió rápidamente a los miembros del CP9 que lo llevaran al Kokuhou. Esperar. De repente, un joven con el pelo gris verdoso y un extraño lanzador amarillo en las manos detuvo a Ron, lo que provocó que dos miembros del CP8 encargados de su seguridad se adelantaran para protegerlo. No importa quién seas, devuélveme a Mumei. Este hombre es el protagonista de este mundo llamado Ikoma. Es mitad humano y mitad Kabane, y tiene mucha debilidad para desarrollar dispositivos de vapor. Oye, aquí hay otro objetivo clave. Ron, este tipo también es un guerrero Kabane, pero lo llaman Kabaneri. Lasky se acercó y dijo en voz baja. Entonces, arréstenlo primero y explíquenle todo con calma cuando regresemos a la base. Ahora mismo no me interesa. Tras decir esto, Ron asintió con indiferencia. Él y Lasky aún no saben que el chico que tienen delante es el único varón Kabaneri formado de forma natural en el mundo, es decir, se convirtió en Kabaneri después de ser mordido. Además, tras varios experimentos, el Dr. Arata Soe y sus colegas descubrieron que la tasa de éxito al convertir a las mujeres en Kabaneri era mucho mayor que la de los hombres. Actualmente se desconoce la razón, pero probablemente se deba a la creencia generalizada de que las mujeres están genéticamente predispuestas a soportar dolor agudo durante cortos periodos de tiempo. Muchacho, ¿quieres a esta niña? Está bien, pero ¿estás dispuesto a seguirnos obedientemente o prefieres que te dejemos inconsciente y te llevemos como a ella? El miembro del CP8 que llevaba a Mumei se acercó con una sonrisa maliciosa. Te sugiero que seas sincero y vayas solo, nos ahorrarás problemas, ¿qué te parece? Ikoma sujetaba con fuerza la empuñadura del arma, con el dedo en el gatillo, siempre listo para disparar, pero al oír las palabras de aquel hombre, se vio repentinamente envuelto en una situación incómoda. A veces es muy impulsivo, pero eso ocurre cuando insiste en sus propias opiniones. Sin embargo, por lo general es muy racional. La situación actual es que resulta imposible rescatar a tanta gente de Mumei con sus propias fuerzas. En cambio, su muerte podría ser en vano. Por suerte, le preguntaron si quería que lo dejaran inconsciente, lo que indicaba que por el momento no tenían intención de matarlo. Así que la mejor opción sería permanecer consciente y seguirlos para poder atender a Mumei. Lo entiendo, iré contigo. Ikoma dejó a regañadientes el Tsuranouki Jutsu que tenía en la mano. Era un arma que él mismo había desarrollado y que poseía mayor poder de penetración e impacto que los cañones de vapor comunes. A lo lejos, la pelea entre Steve Gus y Orobi aún continuaba. El primero parecía estar disfrutando, sin ninguna intención de resolver rápidamente el enfrentamiento. Lasky y otros miembros del CP9, que se quedaron para continuar con la vigilancia, observaron al nuevo jugador en silencio. Capitán, ¿quiere recordárselo? Veamos, también tengo un poco de curiosidad por su poder. Por otro lado, Marta y los 4 miembros del CP9 que habían llegado ya habían llevado al Dr. Arata Soe, Yomogawa Ayame, Yukina, Kurusu y otros al vagón principal del Kokuhou para proteger el extraño corazón que emitía una brillante luz azul. Para ser sincero, el objeto era bastante bonito. Pero la idea de que se hubiera alimentado con la sangre de cientos de Kabane hizo que Yomogawa Ayame y los demás se estremecieran. Al principio no podían creerlo, Amatori Viva realmente quería llevarlo a Kongoukaku. El jefe de equipo Ron y los demás están llegando. ¿Y qué hay del capitán Lasky? Preguntó Marta rápidamente. El capitán se quedó allí y siguió observando a Steve Gus luchar contra el Nue llamado Orobi, dijo el miembro del CP9 que acababa de llegar, mirando al Dr. Arata Soe, que estaba de pie a un lado. Parece que entonces no hay problemas. Marta suspiró aliviada, pero el Dr. Arata Soe los miró sorprendido y dijo: ¿Pelear, Orobi? ¿Cómo es posible? Sé muy bien lo aterrador que es el poder de combate de Nue. Puede destruir fácilmente una sección de la muralla de la ciudad de un solo golpe. El miembro del CP9 se burló. El Nue del que hablas ha sido producido por nuestro Instituto de Investigación Bioquímica, y sigue siendo del tipo que puede conservar una voluntad definida. Ahora mismo, nuestro Nue está luchando contra el Nue que creaste, pero a juzgar por los comentarios recibidos, este último no es rival para el primero. Tras oír esto, el Dr. Arata Soe se enfureció y gritó: ¡Imposible! No hay ningún investigador en Japón que conozca mejor a los Kabane que yo. Los he estudiado durante más de 10 años. Es imposible que un Nue conserve su propia voluntad. En otras palabras, es imposible que alguien más que yo los cree. Jeje, el líder Rom está a punto de llegar. Puedes preguntarle tú mismo.
dijo con desdén al miembro del CP9, pensando para sí misma. Los nativos son solo eso, nativos. No tienen ni idea. Justo cuando la discusión entre las dos partes comenzaba a calmarse, se escuchó un pitido a lo lejos. Esa voz hizo que Marta levantara la cabeza al instante. No pudo evitarlo, le resultaba demasiado familiar. ¿Qué es eso? ¿Otro tren? Todos alzaron la vista y vieron otro tren blindado negro que se acercaba lentamente por la vía. Como las puertas de la ciudad estaban abiertas, este tren no tuvo que esperar para entrar. Oye, ¿por qué hay un segundo tren negro? Preguntó Yomogawa Ayame sorprendida, ya que todos los trenes blindados del país son blancos, y solo el Kokuhou del Karikatasu estaba pintado de negro especialmente. Parece una Yajiro de la estación de Yashiro, una especie de Koutetsuhou que se usa principalmente para transportar bloques de hierro, pero el color ha cambiado. En ese momento, Yukina, quien mejor conocía los Koutetsuhou entre los presentes, dijo con vacilación. Nuestro ejército está llegando. Dijo un miembro del CP9. De hecho, tienes tu propio ejército. Yomogawa Ayame miró a Marta con seriedad y le preguntó, ¿a qué fuerza regional perteneces? Y este Ayahiro debería ser el tren exclusivo de la estación de Yashiro. ¿Por qué está en manos de tu ejército? Marta miró a Ayame, que estaba confundida, y luego extendió las manos en señal de resignación, diciendo, no preguntes tanto por ahora. Pronto lo entenderás todo. Mientras tanto, escucha y observa más. Se están preparando para rebelarse contra el shogunato. Gritó sorprendido el doctor Arata Soue. Jeje. Mata rió fríamente, sin molestarse en responder. El Ayahiro se detuvo junto al Kokuhou. Al instante siguiente, las puertas de hierro de los vagones se abrieron una a una. Un gran número de soldados del ejército, vestidos con uniformes militares negros y armados con fusiles automáticos, salieron corriendo del interior. Rápido, rápido, rápido. Formen filas. En un instante, una serie de tropas apareció rápidamente en la estación. Iban dirigidas por oficiales vestidos de traje, con capas negras de justicia sobre los hombros. March. Largas filas de personas salían de la estación una tras otra, entre el sonido de sus pasos. Durante todo el proceso, nadie prestó atención al grupo de personas que se encontraba del lado de Marta. ¿Este es tu ejército? El doctor Arata Soe estaba completamente desconcertado. No solo él, sino incluso Kurusu, un samurái, estaba estupefacto. Cuando habían visto una fuerza militar tan disciplinada, bien equipada y moderna, originalmente pensaban que los Karikatasu ya eran las tropas de élite. Comparados con este ejército, ni siquiera podían considerarse tropas regulares. De repente, a 5 o 6 metros de distancia, bajo las miradas atónitas de Ayame, Yukina y los demás, una figura negra apareció de la nada en la arena amarilla que giraba rápidamente. Esta persona iba vestida igual que los oficiales que pasaban a su alrededor. Todos llevaban capas negras con la palabra justicia escrita en la espalda. La única diferencia era que su traje interior era amarillo. La clave está en su apariencia y en su gran estatura, que se estima en hasta 2,5 metros. Teniente General Cocodrilo. Marta dio un paso al frente y saludó respetuosamente. Aunque ambas partes pertenecen a departamentos diferentes, no existe una relación de superioridad-subordinación. Sin embargo, la fortaleza de la otra parte es suficiente para que ella la respete. El cocodrilo respondió con un gruñido nasal. Luego bajó la mirada y observó a Arata Soe y a los demás. ¿Son ellos los objetivos importantes que mencionó Addison? Están todos aquí. Incluyendo a Amatori viva, aún quedan 4 objetivos que no han llegado, pero deberían llegar pronto, dijo Marta en voz baja. Entonces, haz que se den prisa. La gente que trajimos de la estación de Yashiro controlará el Kokuhou. Puedes eliminarlo después. Tras dar las instrucciones, Crocodile las ignoró. Sacó un cigarro del bolsillo, se lo llevó a la boca y lo encendió con un mechero antes de desaparecer entre el viento y la arena, desvaneciéndose sin dejar rastro. Ayame murmuró para sí mismo. Así que él es el dios de la arena al que lo llaman en la estación de Yashiro. ¿De verdad es un dios que descendió a la tierra? Las visiones del mundo de ella, Yukina y Kurusu se están derrumbando, e incluso sus nervios están entumecidos debido a las numerosas conmociones consecutivas. Por el contrario, el doctor Arata Soe no pensó en los dioses en absoluto, sino que miró a Marta con entusiasmo.
Entonces, ¿qué es eso y cómo le diste esa habilidad? ¿Es algún tipo de virus bioquímico nuevo? Dios mío, eso es simplemente un milagro. En su opinión, todas las habilidades sobrenaturales provienen de la tecnología artificial. Puedes preguntarle al Dr. Fritz cuando llegues a la base. Creo que estará encantado de presentarte nuestro mundo, pero a mí no me interesa. Fuera de la estación. Ron y los demás, que caminaban con Viva, y Kuma y Mumei, vieron a las tropas salir corriendo y todos tenían expresiones de alegría en sus rostros. ¿Ya ha llegado el ejército? En ese momento, Mumei se había despertado y seguía a Ikoma con expresión impasible. Tras la lección recibida, ya no se atrevía a actuar de forma temeraria, pero sus ojos movían nerviosamente de un lado a otro. Tanto ella como Viva se sorprendieron al ver pasar a las tropas del ejército junto a ellas. ¿Parece que van a limpiar lo que queda de Kabane?, preguntó Viva, que ya se había calmado, con una sonrisa familiar. Claro, cada Kabane es un recurso muy valioso, ¿cómo podríamos dejarlos solos? Ron adoptó una actitud pragmática. Pero tú, muchacho, eres muy cruel. Solo por venganza contra tu padre, has matado a tanta gente inocente. El rostro de Viva se ensombreció y preguntó, ¿de verdad sabes algo de mí? Conocemos más o menos tus planes, respondió un miembro del CP9 con una sonrisa. Pero no podemos permitir que destruyas Kongokaku. En cuanto a si puedes encargarte de Amatori Okimasa, eso depende de lo que decidan tus superiores. Podrás hablar de ello cuando llegue el momento. Entonces, ¿me atacaste por culpa de Kongokaku? No, aparte de eso, tu propio valor no es pequeño. Chico, si tienes algo de confianza en ti mismo, puedes ser considerado un talento. En ese momento, mientras caminaban hacia la estación, comenzaron a oírse ráfagas de disparos a sus espaldas, diferentes de los disparos de rifle de vapor con los que Viva y los demás estaban familiarizados. Esto hizo que Viva, que siempre había estado interesada en lo militar, quisiera ir a echar un vistazo. Pero, obviamente, Ron y los demás no se lo permitieron. Fin del capítulo 93.